¿Qué tal, amigas y amigos de Danzanet TV? Bueno, pues continuando con la temporada de Todo como en Botica, aquí en el Foro del Centro Cultural Los Talleres, estamos ya en el tercer programa en el que nos encontramos con una propuesta que se titula El Ojo de las Moiras, la construcción de la muerte, danza electrónica y percusión, y que presenta este colectivo de artistas, no solamente artistas escénicos, sino también encontramos aquí artistas visuales, músicos y por supuesto bailarines. Y pues para hablar de esta obra y para conocer un poco de lo que está detrás, no tanto es la cuestión de explicar lo que pasa ahí en la danza, sino más bien que la gente también, el público que nos mira, quien está presente aquí y en el canal de Danzanet TV, pues conozca también que detrás hay concepto, hay una idea, hay también la generación de estas ideas en base a, en este caso, una propuesta interdisciplinaria. Primero, quisiera que pues tú como la coreógrafa nos digas por qué en este caso fue lo que te motivó este tema tan particularmente humano. Llegó Jorge, hizo toda la pieza, toda la obra en cuanto a lo musical, pues, él me parece que podría explicar muy bien todo el concepto y en realidad yo lo recibí y traté de hacerle justicia a una música que a mí me parece muy buena, ¿no? Independientemente de que trabajemos juntos, me parece un trabajo excepcional y creo que a todos los que hemos participado en esta compañía nos fascina este tema. ¿Será que hay algo cultural, ¿no? Que como mexicanos pues tenemos un día que festejamos, que lo tenemos presente en detalles tan lindos, ¿no? Algo que debería de ser, en teoría, tendría que ser macabro, en realidad para nosotros es un tema del que nos gusta hablar, nos gusta dar nuestra visión y lo correcto considero que es que Jorge nos explique su proceso creativo porque en realidad él propuso. Bueno, la idea original comenzó porque quería meter fragmentos de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Yo quería agarrar esos fragmentos y de ahí partir de la música, pero me pareció más interesante contactar a gente que hubiera tenido experiencias fuertes con la muerte. La experiencia de cada persona es para mí muy importante y es más real. Lo que buscaba es un poco de realismo en los diálogos, porque también pensé escribir un guión y decirle a alguien que lo dijera, pero creo que es más real y más honesto que la gente lo cuente. A veces yo me sentí un poco mal porque comentaban partes muy sensibles de alguna pérdida, o que no sabían por qué seguían aquí, y me dediqué a grabar todos esos diálogos y ya que tenía los diálogos empecé a hacer la música electrónica, toda la pista, la hice. Después de que acabé eso, pasé a componer la percusión. La mitad de la pieza está escrita y la otra mitad es improvisación, y ese fue un poco el proceso que hice. Cuando ya como intérprete, sobre todo quienes le dan el cuerpo visible de la presencia del bailarín, se presenta algo como esto, ¿cómo hacen pues para enfrentar en estas personificaciones, no me atrevería solo a decir personajes, pero estas personificaciones necesarias entre el hombre, que yo puede ser mi interpretación, pero prefiero que ustedes hablen, ¿cómo lo afrontaron este proceso? Sobre todo pues por algo tan sólido como es esta propuesta musical y ya pues ya cada uno de ustedes pues haciendo eco de ello pues le dieron la forma, ¿no? Como bailarines, ¿cómo afrontaron esta manera de trabajar en base a la propuesta que tuviste tú y bueno y que respondieron ustedes? Bueno, para mí empezar a trabajar con esta obra, gracias a Vicky, es es un nuevo tema para mí también. Empezamos a trabajar, es identificar la emoción, ese sentimiento, y yo como bailarín empezar a interpretar con mi cuerpo lo que yo siento, lo que para mí es. Ya sea en la primera pieza como que lo desconocido, el despertar a algo nuevo, ¿no? Algo totalmente incierto, inseguro. En las siguientes piezas mezclo emociones como incertidumbre, rechazo,
negación, y bueno, sentir el cuerpo junto con la emoción e interpretarlo en el escenario. Eso es lo que yo trato de hacer dentro de la obra. Claro, todo esto bajo la dirección de Vicky. Ella fue la que tuvo la idea de la coreografía y hizo toda la estructura y nos va indicando cómo, pero siempre nos dio la libertad de decir cómo lo sientas tú, el movimiento más que te salga más orgánico, ese es el que quiero yo en la escena. Para mí fue distinto porque yo comencé cuando la obra ya estaba hecha, entonces fue estar escuchando todo el tiempo las voces que habían grabado. Lo más cercano de la muerte que he estado es cuando murió mi abuela y creo que de ahí me agarré para sentir, porque no tenía muchísima experiencia en estos temas, ¿no? Entonces fue de esos, de mi abuela y de las grabaciones de lo que me agarré para empezar a tener sentido. Bien, en mi caso, cuando pensé en la muerte, yo la pensé como un marginado. Esa fue la imagen que yo he querido siempre sacar de la muerte. O sea, mi personaje me gusta pensar en un ser malentendido, rechazado, que desea aceptación pero nadie se la da porque tampoco sabe darla, ¿no? Más bien pensé en un personaje así, como que nadie quiere, ¿no? Y que eventualmente te vas dando cuenta que no es tan malo como a lo mejor imaginabas, ¿no? Incluso hay partes, a mí me mueve mucho cuando Susana hace su solo. A mí me cuesta mucho trabajo no emocionarme con eso, porque cuando lo diseñé quería esa emoción, quería ese sufrimiento, y cuando estoy esperando mi momento en entrar, para mí es, o sea, salgo y siento que tengo que pedirles perdón, ¿no? Por lo que estoy haciendo. Me siento así como, perdóname, pero te lo voy a regresar, ¿no? O sea, es así como cuando voy jalando a Abraham, por ejemplo, también pienso en eso, en que a veces los personajes que tienen que tomar decisiones, o cuando tienes como la dirección de algo, ¿no? Como cuando tienes que hacer el trabajo sucio, eres rechazado, ¿no? Entonces, ese es el personaje que yo quise crear, una muerte marginada que eventualmente se va a seguir haciendo su trabajo, ¿no? La obra se divide en dos partes, que es separación y unión, dos como elementos claves aquí que considero que nos da la muerte. Hasta cierto punto es cierto que nos separamos, pero al mismo tiempo después vuelve algo, no solo para quienes nos quedamos, sino probablemente para quienes se van, ¿no? Y esa unión, pienso, es en ese abrazo, no sé, pero mucho me gusta pensar en que las imágenes también tuvieron algo que ver. Lástima que el artista visual no está, pero pues ¿tú qué opinas? Tú que lo ves desde tu lugar, pues tú también formaste parte del equipo. Aquí quisiera que habláramos de la unión también de las disciplinas. ¿Cómo fue platícanos, que pudo darse esto? Obvio, no está aquí el artista visual, pero desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que pasó en esta unión de disciplinas? Claro. Bueno, pues cuando Vicky y Jorge me traen la obra, pues me hablaron principalmente de todas las emociones que venían reflejadas en todo el CD, y escucharlo solamente es impresionante todo lo que motiva. Y a través de eso planeé como la estructura de las luces, que fuera muy lúgubre, que las cosas no fueran como una obra que de inicio sea como un poco bonita, ¿no? Sino que al inicio de la muerte creo que le tenemos todos miedo al inicio porque no la conocemos del todo. Entonces todas las luces son muy oscuras y lúgubres, y tratamos también de poner elementos y colores que nosotros culturalmente conocemos. Por ejemplo, los cráneos que están allá son como muy mexicanos, las flores como tipo una ofrenda,
Es como ese transitar, queremos llevar a la gente de una canción a otra emoción a otra. Entonces las luces no son como estables, son un poco dispersas en los colores porque queremos matizar esos tonos. Y afortunadamente hemos visto los comentarios de las personas y sí les transmite toda esa emoción de repudio hasta alegría, hasta misticismo, y es lo que se logra con la parte visual. Muy bien, y desde la parte musical, ¿qué nos dices? Bueno, a mí cuando Jorge me presentó la partitura de la obra, sí, como él dice, una parte está escrita, pero la otra mitad, y yo creo un poco más, es casi improvisación, pero no lo pensamos como a ver qué se nos ocurre, ¿no? Sino que sí hemos estado ensayando lo que le llaman mucho investigación sonora, exploración sonora, qué instrumentos, qué tipo de efectos, de sonidos, de intensidades queremos sacar. Quizá no, o personalmente yo no adentrarme tanto en esas emociones porque me resultaría después imposible seguir tocando, pero algo que conjugue bien con lo coreográfico, pero yo personalmente un poco más con lo visual, puesto que no puedo estar viendo la coreografía. Me guío más por lo poco que veo en general, como la suma de todas estas partes, y de ahí buscar los sonidos, los efectos que buscamos. Lo importante de esta obra es que nunca van a ver la misma obra. Cada escenario que llegamos nos han tocado escenarios a la intemperie, escenarios... nos tocó el Palacio de la Moneda y cada cosa nos adaptamos a que cada obra tenga su propia emoción. Entonces eso es lo importante de esta obra, jamás van a ver lo mismo. Y creo que eso se agradece mucho, precisamente porque el arte es un acto vivo. No es algo que a pesar de la estructura, es algo que finalmente atrás hace vivir. Como decimos aquí, la danza vive y vive mucho en este foro, en el foro del Centro Cultural Los Talleres, por lo que los invitamos que vengan aquí a disfrutar de esta otra propuesta de todo como en botica, porque en una botica vamos a encontrar muchas sorpresas y esta es una más de ellas. Así que los invitamos a que vengan aquí, consulten cartelera. Agradecemos por supuesto a Los Talleres, a su directora Isabel Beteta, a Lourdes Reynoso y por supuesto a nuestro querido jefe de foro Silverio García, que nos apoya en toda esta parte técnica, y a todos ustedes que nos acompañan aquí en Danzanet TV en esta labor de difusión y divulgación de la danza. Les agradecemos su presencia y nos vemos hasta la próxima.